Don Carlos Ruiz Massieu de Naciones Unidas, gracias por atendernos. Bienvenido a la W. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Julio. El gusto es todo mío estar con usted como siempre y con su gran audiencia. Don Carlos, muchas gracias por ayudarnos con este difícil, tormentoso camino hacia la paz y más hacia la paz total. Esta mañana hablábamos con Vera Grave y nos surgió un primer interrogante. Hay ya un marco de negociación que avanza, por ahora provisionalmente, con dos anuncios importantes. No más secuestro extorsivo y continúa el cese al fuego por 6 meses. Y en contraprestación se habla ahora de un fondo multilateral, un fondo de financiación al proceso. Y ahí le preguntamos a ella, óigame, ¿cómo hacemos si en la página 625 de la lista Clinton está el ELN? ¿Cómo se va a manejar el dinero? Y nos dijo, ¿ustedes creen que las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, que nos están acompañando, no tienen eso pensado? Y por eso lo llamamos. Don Carlos, ¿cómo se supera el tema de la lista OFAC, lista Clinton, para un fondo de apoyo al proceso? Sí, gracias, Julio. Mire, primero yo sí quisiera destacar pues lo que usted decía al principio, los logros del ciclo. Creo que es inédito tener con el ELN ya potencialmente un cese al fuego, pues potencialmente por 1 año, que ciertamente ha reducido las confrontaciones, obviamente, entre las partes, que es la parte central del cese, de este cese de carácter preliminar. Y tener esto por 1 año realmente pues, será muy benéfico tanto para las partes como para las comunidades, e inclusive el propio acuerdo ya se ha ido expandiendo en alguna medida, también ya abarcando inclusive la no utilización de menores. Entonces, que esa es la ambición de todos, yo estoy seguro, las partes, pero también de la comunidad internacional, que realmente sea cada vez más benéfico para las comunidades, para la sociedad colombiana, así sea un cese de carácter preliminar. Entonces creo que eso es muy importante, no se había logrado algo así con el ELN y creo que hay que destacarlo, no hay que perderlo de vista. También la propia decisión de suspender lo que ellos llaman retenciones de carácter económico, los secuestros, es muy importante, es muy necesario, es una conducta, como lo hemos calificado, que debe de eliminarse independientemente de cualquier contexto, pero bueno, en este contexto está muy bien que se haya decidido y es importante también por los mismos beneficios y la misma expectativa de la ciudadanía y la necesidad de que así sea. Entonces también creo que hay que destacarlo. Ya adicionalmente, el tema del financiamiento, yo diría 2 cosas. Primero es destacar la diferencia de este tipo de procesos respecto a otros procesos de paz. Es decir, aquí no se está negociando por meses, por años, y luego, después de que se lleguen a todos los acuerdos, se empezarán a implementar, sino que paralelamente a la negociación se van tomando acuerdos mismos que se van implementando, y entonces esa implementación de acuerdos en el marco del proceso de paz requieren apoyos, ya sea del propio Estado colombiano o complementados por la comunidad internacional, y es ahí donde ya desde un inicio, cuando se han tomado algunos acuerdos, la comunidad internacional, incluyendo Naciones Unidas, ha apoyado algunos de estos acuerdos, alivios humanitarios que han acordado en algunas zonas del país. Bueno, estamos ahí para ver cómo podemos ayudar a las comunidades. La participación de la sociedad y de las comunidades en la construcción del proceso de paz, tanto la elaboración de la metodología como posteriormente las consultas para incorporar las visiones de las comunidades en los acuerdos. En todo eso ya hay participación y ya hay financiación de diferentes actores. ¿Qué se necesita? Que un fondo nuevo, un fondo que le dé más durabilidad, le dé más estabilidad al apoyo al proceso de paz. Entonces, se piensa y las partes llegan a este acuerdo de querer establecer un fondo, que la comunidad internacional estará también viendo las diferentes posibilidades para seguir apoyando el proceso de paz y la transición. Obviamente, las listas de personas o entidades que puedan estar entonces con limitaciones o con prohibiciones de carácter financiero, obviamente existen y por una razón,
pero no son limitativas de tener fondos para apoyar la transición a la paz. Ejemplo, hay individuos, digamos, de ex-FARC que son parte del proceso y que como colectivos y después de llegar a acuerdos están implementando pues toda la implementación del acuerdo de 2016, que siguen siendo parte de estas listas y seguramente lo seguirán siendo porque responden a otras instituciones de un país que los sanciona por su actividad y no necesariamente llegar a acuerdos los eximen o es automático una exclusión de ese tipo de listados que son independientes, que responden, digo, a esa lógica. Entonces, yo creo que hay que distinguir las dos partes. Lo más importante es darle apoyo, en este caso complementario, a los esfuerzos del gobierno para apoyar la financiación de un tránsito a la paz, no de otra naturaleza, ¿no? Sí. Y ahí es donde vienen seguramente lo más complejo de las discusiones y de las decisiones posteriores, porque hay que don Carlos, claros que son este tipo de actividades. Dígame. Pero usted resalta la utilidad de este fondo, sobre todo en la fase de implementación, pero lo cierto es que en el acuerdo ya quedó pactado que en máximo 3 meses, a partir de ayer, tiene que estar funcionando este fondo, lo cual ocurriría seguramente con el ELN aún en armas. ¿Ustedes cómo ven que se pueda hacer sostenible este fondo con un grupo guerrillero todavía en armas? Uh-huh. Sí, ese es digamos que el establecimiento del fondo en sí mismo no es el problemático, o digamos lo más complejo. Lo más complejo es la definición de qué actividades pueden financiarse que estén relacionadas a la paz y que no estén relacionadas a las actividades bélicas, digamos, de un grupo que si bien está en cese con el Estado, pues está activo en el territorio. Entonces, evidentemente ahí es donde va a venir las definiciones más específicas porque ni el gobierno ni la comunidad internacional quiere financiar o va a financiar, digamos, actividades de tipo bélico, militar o que fortalecen, digamos, a una organización que está en armas, ¿no? Entonces hay que definir cuáles son las actividades que estén completamente ligadas a la paz y que no pueden conllevar una relación con la otra actividad en este tránsito a la paz y en esta implementación de acuerdos. O sea, ya están implementando los acuerdos de las partes. Por eso le decía, no es implementación posterior a la negociación como un todo, son implementación de acuerdos parciales durante el proceso de paz que merecen apoyo, que requieren apoyo, pero que al mismo tiempo están en esta circunstancia. No es lo que le quiero decir es que hay compromiso de las partes, también de la comunidad internacional, de apoyar, pero ahí viene la definición importante porque, como le decía, no hay, lo que se quiere es financiar la paz y ninguna otra Por eso, actividad, ¿no? Pero ahí sigo con la duda, porque a ver, el ELN ha dicho en ocasiones anteriores que sus estructuras, donde están en este momento, necesitan abastecimiento y todo lo demás, y que si no secuestran, entonces no tienen los recursos, y que por eso pedían que se les financiara. ¿Ese dinero del fondo va a llegar a esas estructuras como reemplazo a los dineros que ellos obtienen de manera ilegal? ¿O a qué actividades exactamente es que va a ir el dinero de financiación? Porque seguimos sin entender. No hay ninguna relación, primero, y eso hay que dejarlo muy claro, entre la suspensión de los secuestros, a la suspensión de las retenciones, como ellos lo llaman, y el financiamiento del proceso de paz y el financiamiento del tránsito a la paz. Ninguna. La financiación que ya existe, le repito, es relacionada a las actividades relacionadas al tránsito a la paz y al proceso en sí mismo y a los acuerdos parciales que tienen que ver con un proceso de diálogos de paz. Le decía, alivios humanitarios a las comunidades y la participación de las comunidades también. Entonces, puede haber partes del tránsito del ELN que ya se enclave dentro de un tránsito a la paz que pueda ser financiado por el fondo. Eso habrá que discutirlo y determinarlo de manera tal que no se esté financiando a una actividad, como usted dice, de un grupo en armas armado y activo. Eso es una, digamos, línea roja. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Don Carlos, ¿y qué pasa con los ingresos que ellos reciben hoy por narcotráfico, minería ilegal y robo de petróleo? ¿Ellos pueden continuar con esos negocios? Bueno, el pueden continuar
no me corresponde a mí en el sentido de que nosotros estamos involucrados en las partes que lleguen a acuerdos para suspensión de actividades que deban de ser monitoreadas, que deban de ser verificadas, y en este caso, en el caso que mencionábamos anteriormente, el financiamiento, financiar las actividades relacionadas al proceso de paz, ¿no? En caso de que te tengan recursos y que entren dentro de la calificación de que son actividades de paz, ¿no? Eso por un lado. Ahora, digamos, dentro de los diálogos, el camino, digamos, de las organizaciones armadas, en este caso armadas rebeldes, y la suspensión de actividades ilícitas se tienen que ir pactando seguramente en el proceso de paz, pero como tal, si las siguen ejecutando, el Estado debe seguirlas persiguiendo, porque son contrarias a su ordenamiento jurídico. Entonces, el hecho de que no sean parte de los diálogos no significa que sean permitidas necesariamente, sino lo contrario. Si las siguen actuando, el Estado las seguirá persiguiendo. Ese es, digamos, el entendido inclusive de cuando uno habla del cese al fuego, las actividades que entran. Las que entran son para verificarse. No significa que las que no entran sean permitidas. Simplemente están dentro del elemento de actividades, en este caso, que usted menciona, ilícitas, pero que el Estado tiene que seguir persiguiendo porque son contrarias a sus leyes, ¿no? Creo que está clarísimo, Juan Pablo. Se está financiando a cambio del tránsito a la paz. Tránsito es la palabra que usó don Carlos. Del secuestro, solamente el de fines económicos, tendremos secuestros políticos, secuestros de militares. Y de los otros negocios, le corresponde a las autoridades luchar contra el narcotráfico, minería ilegal o robo de petróleo. El fondo es para que el ELN acepte tránsito hacia la paz, Juan Pablo. Sí, lo cual pues es interesante, pero yo quiero entonces ir un poquito más allá, don Carlos, y es tratar de entender quién va a supervisar que el ELN haga uso de estos recursos para efectivamente el tránsito hacia la paz, porque en algún momento, más allá del fondo y de sus gerentes, quienes vayan a definir la plata, en qué cantidad y a dónde se va, pues tendrá que llegar a manos del ELN, porque ellos dirán, yo necesito esto para ejecutar un proyecto aquí, para poder avanzar allá. ¿Cómo se le entrega ese dinero al ELN si es un grupo terrorista que no puede tener acceso al sistema financiero? Bueno, yo creo que son temas y puntos muy, muy válidos e importantes los que señala. El acuerdo se llegó ayer. Ahorita se van a seguir discutiendo, digamos, el establecimiento de un posible fondo, quién lo establece, quién lo gobierna, estructura de gobernanza, y luego las actividades que pueden ser financiadas. Y luego los mecanismos también de supervisión, rendición de cuentas, auditorías, etcétera. Que para todos es importante, para la comunidad internacional, pero también para el Estado colombiano. Entonces son elementos que señala que son muy relevantes, que seguramente serán de los discutidos. Pero a este punto yo no creo que se esté contemplando en ningún momento entregarle dinero como tal al ELN. Bueno. Pero, como le digo, todos los puntos que usted señala son muy relevantes, son muy importantes y son parte de esta discusión que iniciará a partir de ahora, ya una vez tomada la decisión por las partes, pues el día de ayer en el cierre del sexto ciclo. Don Carlos, esta idea del fondo se ha empezado a tocar incluso desde los acuerdos de México del quinto ciclo. Esta idea ya fue planteada ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, y si hay algún país que ya haya mostrado interés en entregar recursos a ese fondo. No, como fondo como tal no se había planteado, se había hablado de la financiación de las actividades, como yo le decía, relacionadas a la paz, relacionadas al tránsito de la paz. Y estas discusiones se dan no entre miembros de órganos particulares, como puede ser el Consejo de Seguridad, sino entre donantes, entre la comunidad internacional que participa en esto. Y como usted sabe, en la arquitectura de los diálogos de paz, particularmente con el ELN, participan varios miembros de la comunidad internacional. Entonces, esta discusión, inclusive cuando se da entre las partes, también, bueno, se consulta a los países, se consulta a los posibles donantes, precisamente para que lo que se llegue a acuerdos sea, digamos, del apetito de la comunidad internacional que contribuye con fondos. Entonces, digamos, esa discusión, dígame. Sí, es que quiero algo que usted señaló y que me parece importante resaltar y que usted nos lo aclare. O sea, usted lo que nos dice es que al ELN del Fondo de Financiación no se le va a entregar
dinero para que lo administren ellos. O sea, el ELN no va a recibir dinero directamente del fondo de financiación. Mire, como le digo, como se tomó la decisión ayer, no le puedo adelantar categóricamente tal, pero pues es muy poco probable que eso suceda. Simplemente, primero, por los mecanismos que yo le comentaba de la importancia de que haya un seguimiento, es más que lo mencionaban ustedes, de cómo se van a gastar los recursos, quién los va a gastar, para qué actividades, cómo se monitorea, rendición de cuentas, auditorías, etcétera. Entonces es muy poco probable que ese sea el caso, sino que descartarlo prácticamente del todo. Entonces, por eso es importante catalogar esto como lo que es, ¿no? Es recursos que se están pensando para un tránsito a la paz y que tanto el Estado de Colombia, el gobierno mismo, como la comunidad internacional están viendo de qué manera se puede tener una sostenibilidad. Ojalá, de recursos empleados para la paz. Claro. Señor Don Carlos, hoy principia la visita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué importancia tiene esa visita del Consejo de Seguridad? Bueno, es muy importante. El Consejo de Seguridad ha sido un aliado permanente de Colombia desde los acuerdos de 2016 y ha venido en 2 ocasiones más. Esta es la tercera ocasión, pero no visitaba desde el 2019. Entonces es muy importante por varios aspectos. Una es para pues seguir mandando este mensaje de estímulo a Colombia para que siga el camino de implementación de los acuerdos de paz, de la búsqueda de consolidación de la paz. Colombia, con todos los retos, con todos los obstáculos, con todos los desafíos que enfrentamos todos los días en la implementación de los acuerdos, en la consolidación de paz en los territorios, pues también sí representa la búsqueda de la paz y solución de conflictos a través del diálogo que mucho necesitamos en el mundo, y el Consejo de Seguridad es muy consciente de ello, que es una historia de éxito en esos aspectos, y hay que seguirlo valorando y hay que seguirlo estimulando para que se implemente, y su visita se enmarca dentro de ese mensaje de reiteración de apoyo y respaldo de la comunidad internacional del Consejo de Seguridad para el proceso colombiano. Y al mismo tiempo le sirve al Consejo de Seguridad para evaluar de primera mano cómo avanzan la implementación de los acuerdos de 2016, más los otros diálogos de paz que se están dando actualmente y que el Consejo de Seguridad de una u otra manera también sigue respaldando. En el tema del ELN tenemos mandato como misión de verificación de ser parte del mecanismo de verificación de cese al fuego, por ejemplo. Entonces es una oportunidad para visitar Bogotá, para visitar territorios, para reunirse con diferentes interlocutores nacionales, regionales, locales, hacer esa evaluación y seguir respaldando el proceso. Entonces sí es muy importante, tienen una agenda creo bastante sustantiva, y creo que será importante tanto para Colombia como para el propio Consejo. Entonces estamos muy satisfechos, y la visita pues empieza hoy en la noche y será de hoy al 11 de este mes que salen de vuelta para Nueva York.